La popularidad de mi partido exige mucho más que un tercer puesto. ¿Qué pide usted exactamente, señor? La Cancillería, señor. Oh. Ese es mi puesto. Yo no me reiría, general. Puedo hacerme cargo de su puesto. Herr Presidente del Reich, usted sabe que soy una fuerza con la que debe contar. Cuanto antes me nombre canciller, apruebe un gabinete... Jamás le nombraré canciller. ¿Cómo se atreve a darlo por hecho, señor? No es usted más que un cabo bohemio. Si le nombro jefe de este gobierno, ¿cómo voy a responder ante Dios? ¿Y cómo va a responder ante Alemania si no lo hace? Buenos días, señor. Viejo estúpido. Me da igual lo que le cuente a Dios. Solo espero que sea pronto. Ponme con Rom. Le voy a enseñar a Hindenburg lo que es responder ante Dios. Como punto siguiente en el orden del día del Reichstag, propongo un proyecto de ley sobre la distribución de los salarios. Caballeros, nos vamos. Abandonando, provocarán la disolución de este gobierno democráticamente elegido y forzarán una vez más unas nuevas elecciones. Deténgalos. ¡230 diputados! Somos mayoría en el Reichstag. Nos ha bendecido la providencia